Welcome to the Mutual Aid Report. The Mutual Aid Report delves into the concept of mutual aid and unpacks its historical significance and its role in local communities by spotlighting individuals who are making a real difference at the grassroots level in the city of Chicago. Let's elevate the profile of mutual aid, shed light on these community-based initiatives, and motivate others to either join or back existing ventures. Let's get right into it. Good afternoon, everybody. Welcome to the Mutual Aid Report. My name is Mario Smith. Thank you for being with us today. We truly appreciate the fact that you have joined us again as we continue to try to elevate the information and get it out there to the people here in the city of Chicago that there is help and there are organizations that are able to assist in making our world a better place. And with all that's going on in the world right now, we could definitely use a little bit of assistance. And today, we are very, very happy to have from Food Not Bombs Rogers Park, Ashley Rohde and Geraldo. Welcome to the show, and thank you so much for being on the air with us today. Thank you for having us. Thank you for having us. Absolutely. I would also like to mention that the second half of this program will be Stephanie Mariquez in Spanish, in Espanol, so that we can make sure that everybody gets the message the same way. And I couldn't do it. Only Stephanie can accomplish that. So that it's probably a good thing that I'm not doing that part. I'd like to ask Ashley, if you could give me a brief synopsis of the origins of Rogers Park Food Not Bombs. I said it backwards in the intro. How did this organization get started? And when did you start? All those things. Yeah, absolutely. So I'm going to give like a very broad overview, and then Gerardo, if he wants, can fill in any finer details that I skip over. But in terms of the Rogers Park chapter, we've been around in some form, one way or another, for the last 10 years at different locations, some of which no longer are actually like even around, like some of them might be even like parking lots. But we've been active for the last 10 years. Gerardo, do you want to provide any additional like details around that? Yeah, Food Not Bombs started out of a co-op in Rogers Park. It was 10 years ago, a little bit more probably, by friends just cooking out soup to distro outside of the living room, actually. From there, they moved to CTA overpass kind of like thing, where it was just one little table and a few items. A restaurant close by, who also no longer exists, will let us put the things on Saturday night into the fridge, and then on Sunday morning we will take them out and distro there. From there, it has grown to like close to 100 volunteers, and now we do 2 distros around Rogers Park with 10 or more tables. We visit the encampments, 10 encampments around Rogers Park as well, and we support protests and more. So how does your network work? How exactly does this from start to finish? How does the organization or the network work? Yeah, great question. So first, we're definitely non-hierarchical. So there's no like leader who's up at the top who's making any sort of decisions. Anybody who's in the collective is able to, with support, make decisions around the different activities that we're involved in, or the different ways in which we commune or provide mutual aid to other folks. Structurally, I mean, we meet every Tuesday to discuss different happenings. We do, like Gerardo was saying, we do 2 different distributions a week. Once
On Sundays, right now we're at the park between 12 o'clock and 1 o'clock. And then after 1, we move over to P.O. Box, which we're running out of right now. And then we also do food distributions over at Tui Park on Wednesdays in the evening. I want to say around 5 o'clock, 6 o'clock, I think. So those are the areas that we're most active in, but we're also going to Leon Beach House, which had a shelter with asylum seekers, providing food distribution there, as well as hosting barbecues to welcome our asylum seeking neighbors. Yeah. How much has the level of your work increased since the number of asylum seekers coming to Chicago has increased? It's a good question. I would say that we definitely are trying to welcome our neighbors as best as possible and making sure that we're running food over to places that they're at. I don't know if you're looking for like a number per se. Not necessarily a number, but I mean, I imagine if we're talking about buses doubling in numbers every week, going from a small amount of folks coming to Chicago to now a small neighborhood of people arriving in Chicago, and along with that, the challenges that presents for FMB. How are you guys adapting and adjusting? Is what I'm essentially asking. It's not really make a lot of difference because we model ourselves after solidarity, not charity. So we just are providing solidarity around our neighborhood. We see the struggles that people are having in finding food or resources. So we are providing that. The only like big challenge for us really is like transportation. We're like always struggling to get people's cars so we can transport our district from one part to another. So if I would also say our weekly distros have really stayed a lot of neighborhood focused. A lot of the folks who are showing up to our Sunday distros are the same folks in the neighborhood that we've seen for some time. I'm not seeing necessarily a large influx of like asylum seekers at those specific distributions, but like I said, we do go to like the places where the migrants are being asylum seekers are being housed, say at the beach house. what would you say if we were talking about numbers in terms of how many people you are assisting in Rogers Park, just specifically Rogers Park? It varies from week to week depending on the weather, but it's probably close to 150, I would say. And that we are doing, Stephanie and I are doing this combined. I'm doing a little producing on the spot. I want to ask about the winter time. Anybody that has spent more than 20 minutes in Chicago between Thanksgiving and February knows that this can be the most brutal place on the planet Earth to live or to just walk around. How does, with this influx of asylum seekers coming to Chicago, not having places to live, the mayor suggesting, it doesn't even sound like a suggestion anymore, in effect a tent city somewhere in the city. How has that changed the focus for you guys, knowing that this winter could, I mean, all signs indicate this is going to be like a normal winter, if there's such a thing as a normal winter in Chicago. But what is the plan for winter time when it comes to not just the asylum seekers, but the folks that you normally service? Yeah, I would split that up into two different questions if I can, or two different answers. In terms of just managing distro for the winter times, we moved from the park that we're currently at over to exclusively outside of P.O. Box. That way we have the ability to go inside where it's a little bit warmer, not necessarily run distro out of there, but run it out of there a little bit, or at least have a place to warm up if we need to. There's been talk about maybe opening that up as a winter heating spot. And then also a comrade of Food Not Bombs, we're creating like heaters to pass out to unhoused folks. So that's one thing that we're doing specifically as Food Not Bombs. As far as like the asylum seekers and the tents, there's been a lot of, I would say, mobilization within Rogers Park Food Not Bombs around that. We issued a statement basically calling out the current administration for
making the choice to partner with a contractor to build essentially concentration camps as opposed to providing or sourcing alternative housing. So we're doing a lot of mobilizing around that. It becomes really frustrating, I think, and I think frustration is maybe me underselling it when the administration is calling on mutual aid networks to fill in the gaps for the city and the state. The reason why mutual aid exists to begin with is to draw attention to, or because there's already existing gaps within the state. And most folks come to mutual aid with at least some sort of understanding that the state is lacking in capacity. And so then to have the administration call on mutual aid groups to basically pick up the slack for their inability to perhaps be, at the very least, find more creative, definitely more humane solutions is very, very troubling. And this is not the first time that I've heard that from an organization talking about the city basically saying, hey, could you please help us do the job that we've never been able to do to make this right? Right. I'm curious, what do you think? What's a realistic expectation of a Chicagoan when it comes to state and local government in this regard, with the not just the asylum seekers, but we're talking about the housing situation in Chicago. We're talking about food deserts in the city. All these things that make mutual aid organizations, as you said, exist. What are the realistic expectations of a Chicagoan like myself, you think, that when it comes to the city and state government? What should I be expecting? They're not going to do anything. Say that again, Geraldo. I'm sorry. They're not going to do anything. They don't care about the people. That's the real answer. Government, other persons, they don't care about the people. That's why we take care of each other. That's why mutual aid groups have grown and appear more during the pandemic, and you see all these groups forming and popping up during this asylum seeker so-called crisis, because the government is inept. They have the money and the resources to do things, and they don't do it. They are focusing on some other thing. That's the real answer. What we would like to see, progressive, so-called progressive elders fight against Brandon Johnson, come with real solutions in City Hall. That's what we like to see. They sell themselves as for the people. They are calling themselves progressive. They call themselves part of the democratic socialist group. But when it comes, when push comes to shove, they really are not. We are talking to members of Rogers Park Food Not Bombs here on the Mutual Aid Report. And just to keep that part of the conversation going, I'm a little concerned when we start talking about what the mayor is doing or not doing in most regards. And I know that one of the things that I heard, particularly, and I don't mean to dog the issue of the asylum seekers, but I think it's very important that we get this info out as well. There has not been a lot of, or if any, help for the city of Chicago from the federal government, the big government. But there are other cities that are getting help from the federal government. San Antonio, for example, is getting federal monies to assist. Why do you think this is not happening in Chicago? Is it not enough pressure being put on the feds, or what do you think that is? Or why do you think that's a great question. I don't know if I necessarily have an answer for why others and not Chicago, but I do think it goes back to, to your question about expectations. I think you take a look at what the priorities are for whether you're talking about the federal government, city government, municipal governments, or the state as a whole. You have to look at what the actual explicit priorities that they say they have are.
So for example, like if you pull back, you look at the Chicago Housing Authority, the vast majority of the funding that comes to CHA is through the federal government, like through the work to or move to work grant or program, right? Of the three explicit objectives that that program lays out, one of them is cost savings. One of them is an explicit mandate to demonstrate that the way in which you're using funds is cost savings. So if you talk about or you take a look at the Chicago Housing Authority, there's no incentive to invest in affordable housing because there's an explicit federal mandate to be austere, to not invest. So I think again, I don't have an answer for why other cities and why not Chicago, but I do think it goes back to mutual aid exists because the state makes certain very specific and explicit priorities that fundamentally leave folks like you, me, our neighbors off to the side and essentially exploit the good work that like that we're doing within mutual aid, and then for them to ask for us to kind of pick up the slack, it's frustrating, you know. Yeah, I heard the word insane coming out your mouth. It is insane. It is. This is a very. It's borderline inhumane. Oh, I was going to say infuriating, but yeah. Infuriating is a good word to use as well. This is it is a thing. It is definitely a thing. What inspired your activism? My mom. My mom was a champion in Mexico through the education system, through infrastructure system, bringing electricity and water to our neighborhood. So that's what inspired me. I would also say my mom, but yeah. So we grew up. I'm the oldest of 5 kids. We grew up in a neighborhood in which, like, about an hour south of the city, we lived in a neighborhood where like our neighbors had our back, and that was the only way that like we were able to like function day to day, essentially. And so that's just like, deeply ingrained in me. And moving to Rogers Park, having moved away from home and moved in and lived in different places, moving to Rogers Park and hooking up with and linking up with Rogers Park Food Not Bombs felt very familiar and almost like a coming home. I searched for ways to get involved in other places, maybe more wealthier suburbs, but those were always like charity models. And so I would be like volunteering in a food pantry, and it was very much like an us versus them mentality. And to be frank, it kind of left my skin crawling. So when I moved to Rogers Park about a year ago, and found Rogers Park Food Not Bombs, it felt very much like a coming home, because there's no difference between the folks that are like helping rescue the food and distribute the food from the folks that are showing up to receive it. Often there's no real lines between those two. It is deeply, deeply mutual aid, not the state, and definitely not nonprofit and not charity. If I'm in need of assistance and I'm in Rogers Park, how do I get in touch with Food Not Bombs? And what days do you do the distribution? Where we are doing our distro, or you can email us to rogersparkfnb@gmail.com. And we do have community agreements that people need to sign up. And just so we all are on the same page about solidarity, neutrality, and political. Yeah. So we do, and then to add on to that, specifically, we're doing food distribution every Sunday between 12 o'clock and 1 o'clock at Willie B. Park. We're going to move locations once the winter comes. And then from 1 o'clock until 2 o'clock outside of P.O. Box. Probably mid next month, we're going to move exclusively to outside the P.O. Box Collective. Again, so we have that just a little bit more covered. We have the option to like go inside and warm up a little bit, but still distribution is going to be outside. And then we do food distribution as well at Tui Park on Wednesdays in the evening times. And then we also like sometimes just like do pop-ups when we have food available and just go around the neighborhood
distributing it to folks. The other day, like a couple of weeks ago, we had some sushi that was rescued. And myself and another comrade just walked around and like handed out sushi to folks. We were the sushi fairies. I know one of the unique things about Rogers Park FMB is that you guys do approach restaurants and grocery stores and other distribution centers for the food that they may be getting ready to get rid of. How much of that comprises of the things that you actually distribute? We are part of the Chicago Food Sovereignty Organization. So with a lot of groups rescue food, and there is food in a warehouse in Pilsen. So we go every Sunday morning to fill up a car, a van, and bring it over. But we also go to Whole Foods in Lakeview, and they give us Sunday morning as well what we can share. There's also some events in Northwestern or some other universities around Chicago that they know us, and when they do events and they got some food left over, we go and rescue it. So if you happen to be listening to this podcast and or this show, and you are hooked up with either a grocery store or you are a caterer and you have extra food either regularly or semi-regularly, you can absolutely reach out to us. We will take it. We will distro it. So yeah, you can, like Gerardo already said, you can hit us up at our email address. Or we're also on Instagram and on Facebook. In fact, you're on Instagram, Facebook. I will give you those addresses, but I forgot to write them down. You know what? You don't have to, because I can find them very quickly in the email that I have that has all the addresses on it. And while I'm assembling all that information, actually, here we are. If you want to make donations to Food Not Bombs, you can go to opencollective.com/Rogers-Park-FNB, and that will take you there. You can also go on Instagram, Rogers Park Food Not Bombs. That's at Rogers Park Food Not Bombs. I am curious about, not curious is the wrong word. I know that in the city we have a food desert problem. Communities of the 77, there are quite a few of them that don't have access to pantries or grocery stores or things like that. Again, another reason why the mutual aid that we have in our city exists. How do we counter the food desert situation? I want to highlight that there's more Food Not Bombs groups in our city than us. For example, Homo Park, and there's Pilsen Free Store or Little Village Free Store as well. And they are part of our comrades and friends. And we are all connected in some way or another. But also, if people want to start our Food Not Bombs in the neighborhood, we more than likely we can share our info, our resources, our training, so other people can join and do this in the neighborhood. Yeah. I know you had the folks from the Love Fridges on a previous episode. So sometimes when we will provide, we got a couple in our neighborhood, so we'll drop off some food there. To answer your question about how we counter food scarcity, again, that's a great question. I mean, we're a mutual aid group, and like many of the other guests that have been on the show, I think the existence of our community collective just highlights the structural issues and the austere policies and the very specific choices that the state makes not to make other decisions that would fundamentally fix these structural problems, right? Like Rogers Park Food Not Bombs is not a structural answer or a solution to the choices that government and companies make to pull resources out of communities. We're a response. And I first of all, thank you, because as we say to all of our guests that have been on so far, you know, where would we be without, right? If there was no mutual aid, if there was no real help in Chicago, this would be a dire situation. We go back often and talk about how COVID kind of changed everything and really amplified the need for
assistance. People are still in need of help with rent, food, all those things. So what you're doing is not just vital and important. It's absolutely necessary. And at the same time, as with all of our other guests, it's a bit unfortunate that we live in a land with abundance, yet there's so much pullback on helping people who need it from our state and local governments that it's criminal in a sense that we have to suffer like that, and then we have to depend on each other. And then it turns into a good thing again because it's a community building thing, and it is the greater community is the community that helps each other. And I think if nothing else about the city of Chicago, that part is the part that makes me stay, and it sticks with me when I do the work that I do. Real quick for our audience, Rogers Park Food Not Bombs is an autonomous grassroots collective that rescues food from the waste stream and redistributes it back to people who need it directly. FNB-free grocery distribution takes place weekly in the neighborhood, engaging with neighbors to build relationships of solidarity. We work with local grocery stores, distributors, and restaurants to collect food that would otherwise go to waste and distribute it to the community. If you are a member of that community and you need assistance, go Google Food Not Bombs, Rogers Park or Humboldt Park or any of the other Food Not Bombs affiliates. Again, they're on Instagram at Rogers Park Food Not Bombs. There's information available for you, and please get it. If you're a person that can help the organization with donations, reach out to them for that as well. So it's a mutual admiration society in that respect. If you can help or if you need help, please reach out to Rogers Park Food Not Bombs. Gerardo, Ashley, thank you so much for being on the program. Truly appreciate it. And forever in your debt. Thank you for the work that you do. Great. Thank you for having us. Thank you. When we return, Stephanie Manriquez will handle the second half of our program in Espanol, because you don't want Mario doing that. Have a great day, everybody. This is the Mutual Aid Report on WLPNLP Chicago 105.5 FM, Lumpen Radio. Y estamos de regreso aquí en el WLPNLP Chicago 105.5 FM, Lumpen Radio. Estás escuchando el Mutual Aid Report, el reporte de la ayuda mutua. Y el día de hoy nos acompaña nuestros compañeros de Rogers Park Food No Bombs. En esta ocasión se encuentran con nosotros Carolina y Gerardo, ambos organizadores dentro de sus comunidades, y nos vienen a platicar un poco sobre los orígenes de este grupo de ayuda mutua. Bienvenidos, chicos. ¿Me podrían platicar un poquito sobre su organización? Gracias. Bueno, vamos empezó hace más o menos 10 años atrás en una casa donde vivían amigos. Ellos esencialmente empezaron cocinando comida en su cocina, almacenando cosas en su sala y la distribuían afuera de su casa. De ahí un restaurante les dio el uso de los refrigeradores. Sábado por la noche ellos rescataban comida de unas tiendas, la ponían ahí, y el domingo en la mañana se distribuía debajo de un puente cerca del CTA. Ahora somos un poco cerca de 100 organizadores participando. Ponemos cerca de 10 mesas todos los domingos donde distribuimos comida en un parque y luego a las afueras del P.O. Box. También vamos a los miércoles a distribuir comida y artículos de higiene a un parque donde había un encampamento de personas sin hogar, y vamos donde localmente a la estación de policía hemos ido, a donde las personas buscando asilo político se encuentran. Y bueno, a mí me gustaría hablar desde mi propia experiencia, cómo llegué a Rogers Park Food No Bombs. De hecho, llevo ya casi un poco más de 10 años viviendo en este vecindario, pero mi experiencia, digamos, activista o de colaboradora con otros grupos ha sido siempre en Pilsen. Ahí
hecho grandes amistades desde que llegué a esta ciudad, y pues sí suena un poco irónico, digamos que ha sido un año en el que yo formo parte de esta colectividad, porque pues a raíz de la pandemia, pues como a muchos nos afectó de diferentes maneras, pues en lo económico y en el acceso a una despensa, digamos, y a falta también de empleo, pues fue como una... tuve que asomarme, ¿verdad? Como a toda la comunidad aquí alrededor a Fundo Bombs por comida, ¿verdad? Y fue como que, digo, estando en el vecindario y no haberme acercado antes, pues sí fue como, pues, ¿qué estoy haciendo, verdad? Que no estar como participando activamente, y a raíz de haber conocido previamente a Gerardo, se hace la invitación, pues también a ser parte de esta familia de apoyo mutuo en el vecindario. ¿Podríamos decir que esos son tus inicios dentro de ser un líder comunitario, voluntariado, los inicios de tu activismo? Bueno, de mis inicios como parte de Fundo BAMS, porque en otras luchas, apoyando otras luchas, específicamente las que se dan en México, con el tema de desapariciones, feminicidios en México, el ser un poco de eco, pero localmente llevo ya un año eh, con las compañeras y compañeros ¿Podrías repetir colaborando. brevemente o nuevamente la parte donde dices que comienzas tu activismo en México por parte de las desaparecidas, mujeres desaparecidas? Mis comienzos, digamos, en Chicago, siendo un eco, un enlace externo con luchas mexicanas o luchas apoyando a grupos allá. Sí, ya tiene como aproximadamente 10 11 años, pero siendo una parte colectiva con Fundo Moms, estoy cumpliendo un año. Y qué mejor que estar en esta conversación, ¿verdad? Muchísimas gracias, Carolina. Gerardo, ¿cuáles son tus inicios como activista? Oh my God, tengo 54 años. Yo empecé organizando a los 15 o 16 años en la Ciudad de México, el Gay Pride. So, ya tengo mucho tiempo en esto. ¿Cuáles han sido algunos de los obstáculos dentro de su red de trabajo para poder continuar con esta labor que toma mucho esfuerzo? ¿Cómo funciona su red de trabajo? ¿Cómo organizan a todas las demás personas? ¿Y con quiénes participan? Escuché que participan con restaurantes, con algunas tiendas de autoservicio. ¿Cómo funciona su red de trabajo? Es muy fácil cuando uno es amigo de quienes organiza. So, nosotros somos amigos, antes que nada. Somos comunidad, que nos gusta servir a nuestra comunidad. Yo siempre digo que somos seres humanos ayudando a otros seres humanos. Una vez que realizas eso en tu cabeza y en tu corazón, es bien fácil hacer las cosas. Si hay algún obstáculo, posiblemente sea el obstáculo del lenguaje, porque nosotros, mmm, la gente que nosotros les ayudamos o que vienen por comida, no todo el mundo habla inglés o español. Hay personas que hablan algún dialecto de Afganistán o de Irak que no sabemos cuál es, o algún idioma asiático o ruso, por ejemplo, que aunque tenemos compañeros, compañeras que hablan ruso, no siempre están todos los domingos. So, el obstáculo que más grande tenemos es el del lenguaje, la comunicación, porque nosotros nos queremos comunicar y aprender de todos, saber sus nombres, y a veces eso es un poco difícil. Como la colectividad es básicamente apoyo mutuo, vecinos apoyando a vecinos, sí sería, eh, digamos que la comunidad alrededor se da cuenta del esfuerzo y del trabajo que se hace, pero también sería importante que se replique, ¿no?
Sí, el lenguaje es una principal barrera para comunicarse con otro tipo de vecinos, porque Rogers Park es un vecindario muy multifacético y multicultural, y lo hemos visto en meses recientes, no solo con la llegada de personas de Sudamérica, pero también hubo una oleada reciente de personas de Asia y de, pues sí, estos lugares que se ven afectados, ¿verdad?, con las crisis en sus países, y se ven presencias que no se ven regularmente. Entonces, sí, en cuanto a la comunicación, es un primer obstáculo que se encuentra al inicio, pero sí han llegado otras personas con las que se puede uno comunicar y más que nada el mensaje sería que, ok, se le apoyan el mensaje también a- en en su proximidad, ¿no? Cercana, ¿no? Lo pueden hacer incluso en su propia calle, salir con una mesita y dar lo que tienes de más, ¿no? Eso es lo más práctico. Lo vemos con los ejemplos de los refrigeradores, de los fridge, ¿no? En que cualquiera puede llegar a estos puntos y tomar lo que necesites, compartir lo que hay o lo que se puede rescatar también, ¿no? De pequeños locales, restaurantes, donantes de mercados. Entonces, son ejemplos cotidianos que se pueden seguir replicando. ¿Qué tanto ha aumentado su labor o su trabajo desde la llegada de los refugiados y de todas estas personas que mencionas? Quiero aclarar que no son refugiados, están buscando asilo. Es Asilo, una gran diferencia. Refugiados ya llegan aquí con un cierto tipo de estatus cosas político, seguras. claro. Ujú. Las personas que estamos hablando de asilo político, mm, pues nos ha costado un poquito más buscar. Por ejemplo, ellos piden maletas para poder guardar sus cosas. Se nos ha costado un poquito preguntar por nuestros vecindarios para recaudar todo eso, porque somos una organización que depende de fondos, ¿verdad? Ah, y a veces no tenemos esos fondos, por eso es bueno que si nos quieren ayudar, aportar un poquito de ayuda. No tenemos la capacidad de comprar, por ejemplo, mucha ropa o chamarras, pero sí tenemos la capacidad de colectarlas, porque tenemos el espacio del P.O. Box donde podemos conectarlo, o incluso en el espacio que Carolina podría prestar, y de ahí transportarlas a donde a donde nuestros hermanos del sur y de Centro y Sudamérica están, pero ese ha sido. El reto. Y bueno, mencionas dos lugares donde se encuentran ustedes. ¿De qué manera o cómo han dividido sus esfuerzos para poder cubrir esas necesidades y comida y vivienda para los habitantes o las personas que viven alrededor de Rogers Park y además estas personas que acaban de llegar buscando este asilo político? Somos un buen grupo, nos dividimos las responsabilidades. Todo el tiempo hacemos una junta todas las semanas y de ahí nos repartimos responsabilidades. Tenemos grupos específicos que van a León, a donde están nuestros hermanos del sur. Ah, Tenemos un grupo específico que va al parque, tenemos un grupo específico que tiene otra mentalidad política, o que un grupo que está conectado con más grupos para ver qué se puede hacer en la ciudad, por ejemplo. Pues creo que en eso se basa Rogers Park Funo Bombs, en su diversidad de personas con diferentes conexiones, con colaboraciones previas, como mi caso, ¿no? Que tuve oportunidad de ser también miembro activo de Pilsen Free Store, por ejemplo. Se quiere hacer próximamente pues una red, ¿no? De diferentes grupos o colectividades alrededor de Chicago, respondiendo a esta situación, ¿no? De la población recién llegada, y pues
confiamos en que podamos tener un poco más de conexiones y poder responder a las diferentes peticiones con las que hemos podido sortear y con pequeñas conversaciones que hemos podido hacer con algunas personas que nos conocen en los apoyo, ¿verdad? Sí, se lidia uno con ciertos obstáculos, pero tratamos de responder a ellas en la medida de lo posible. Ahora, el clima de Chicago sabemos que siempre es un clima extremo y la llegada del invierno está acercándose, aproximándose ya en las próximas semanas. Y no hemos visto respuesta de nuestros gobernantes, tanto estatales como locales, para que nos den una idea de cuál va a ser el futuro de estos recién llegados y en base de que se quieren crear esta Tent City. ¿Qué programas, qué ayuda están, cómo están trabajando, cómo están respondiendo a esto? Hemos puesto comunicados donde la ayuda mutua en Chicago, todos, la mayoría somos amigos, nos conocemos. Hemos puesto comunicados donde todos nuestros compañeros lo han compartido y nosotros hemos compartido los comunicados que ellos han hecho. ¿De qué manera están respondiendo además de los comunicados? También tienen Lo que estamos ciertas pidiendo asistencias. nosotros es que se abran las casas. Hay muchas casas vacías en Chicago. Ya Ashley lo decía antes, el CHA toman bastante tiempo en abrir las casas, en proveer lugares. So, nuestro pensar es que no se abran los campos para que la ciudad otorgue permisos de trabajo para que los inmigrantes sean autónomos. Los que están pidiendo asilo sean autónomos, puedan decidir su propia vida, sus propias maneras de vivir. Y si Caridades Católicas o el gobierno están dando vouchers por un determinado tipo de tiempo, dar más tiempo a las personas para que ellos puedan vivir con el permiso de trabajo, poder así realizar su vida autónomamente. Nos vamos a enfocar en una sola locación para distribuir comida los domingos. Es debajo de un puente y tenemos un lugar, una organización hermana que se llama P.O. Box Collective. Y ahí nosotros minimizamos la entrega de distros a 1 hora nada más para que nuestros vecinos que vienen por comida no hacen mucho tiempo formados, por ejemplo, y nosotros no hacemos mucho tiempo también afuera. Por eso se llama ayuda mutua, porque nos estamos ayudando el uno al otro. Nosotros también pues intentamos apoyarnos y decimos no haces mucho tiempo afuera, mantente más tiempo adentro, ahora ya salgo yo. Todos los domingos hacemos café, limonada, partimos pasteles, personas de nosotros llevan comida, casi siempre sopa vegetariana, y compartimos con nuestros vecinos, pero al mismo tiempo gente lleva comida para nosotros los organizadores comer también, porque muchas veces vamos desde muy temprano sin desayunar. Eso es un apoyo mutuo. Por eso es. Se dice que el activismo siempre empieza desde uno mismo y si uno se puede mantener, se puede mantener esa cultura del cuidado propio, podemos ayudar a más personas. Y eso es algunas de las frases que se me han quedado dentro de esta plática, así como somos comunidad y la colectividad de la cual menciona Carolina. En nuestro primer segmento también escuchamos algo sobre solidaridad, no caridad. ¿De qué manera funcionan? ¿De qué manera ustedes podemos apoyar a este grupo de ayuda mutua donde la gente puede, donde podemos nosotros ser parte de ustedes si yo quisiera, si yo vivo en Rogers Park o en algún otro lado y quiero apoyar a esta causa
o a su Y causa. nuestro correo es royersparkfnb a gmail.com. Ahí nos pueden localizar, mandar preguntas, dudas. Estamos en Instagram como Roy Spark for No Bombs y nuestro Open Collective raya Roy Spark for No Bombs. Ahí pueden ser patrones de nosotros, ayuda mensualmente. Por ejemplo, hay mucha gente que nos da $10 cada mes, o hay gente que nos da una cantidad de $25 una sola vez. Pero eso es lo que nos sostiene, porque pues nosotros tenemos que pagar renta donde tenemos nuestro refrigerador. A veces gastamos en gasolina para transportar la comida. Tenemos unos carros de compost, eso lo tenemos que pagar. Y muchas veces se sale de nuestros propios bolsillos, pero muchas veces sí es posible que lo podamos pagar. So, todo eso necesitamos fondos para eso, ¿verdad? También vamos a protestas y ayudamos. He visto que platicaron con nuestros amigos que van a soporte fuera de la cárcel. Muchos de nosotros somos también parte ¿Programa? de hecho, nuestros amigos Aire y Eric, bueno, estuvieron platicando. Nosotros también cooperamos con ellos, por ejemplo, comida cuando ellos hacen demostraciones, y es un círculo de ayuda mutua. Somos todos amigos y nos apoyamos en nuestras acciones. Su ayuda no solamente beneficia a Roy Spark No Bombs, pero nosotros es una cadena que nosotros también ayudamos a otras organizaciones. También, sí, aprovechando el espacio, me gustaría compartir que vamos a tener una proyección el próximo martes a las 7 de la tarde, precisamente al lado de uno de los lugares que ha servido de espacio de refugio para la comunidad recién llegada. Y Ashley ya lo había mencionado, que ha sido como una manera de hacernos presentes con estas nuevas, nuestros nuevos vecinos, como muchos se refieren a ellos. Tenemos que acostumbrarnos a esas presencias. Lamentablemente hay medios de comunicación masivos que en vez de ser un punto solidario, pues muchas veces, ¿no? Desinforman a nuestra comunidad de nuestro lenguaje, y se tiende a hacer malos prejuicios, tienden a haber tensiones raciales, pero tenemos que acostumbrarnos a estas presencias porque pues todos llegamos por el mismo camino. Entonces, en vez de crear juicio, ¿no? De criminalizar su presencia, pues tenemos que aprender a mirarles de otra manera y ofrecerles nuestras experiencias, que también fueron duras, ¿no? Dar con espacios de apoyo para ellos, para sus niños. Se están creando también muchos conflictos en escuelas, ¿no? De lo poco que hemos podido escuchar de este lado de la ciudad. Ya han habido algunos conflictos en las escuelas, ¿verdad? Con las juventudes que pues tienden también a rechazar estas presencias, y es irónico, y no debe no deben nuestras comunidades empezar por crear lo que el gobierno y el Estado también aprovechan, ¿no? En estas situaciones de rivalizar los recursos económicos, proveerles, de hecho, a comunidades afroamericanas por igual, comunidades latinas, comunidades de otros colores. Todo, pienso que el Estado y los gobiernos tienen para fomentar guerras en estos territorios donde estas personas llegan, pero todo ese dinero debería de ir mejor a proveerles a todos por igual, ¿no? Mejores recursos. Entonces, pues la invitación es a que puedan contactarnos y poder, me gustaría a mí personalmente ver caras de color, ¿no? En mujeres con las cuales también platicar, y se ha dado la oportunidad también, ¿no? De establecer diálogo con vecinas que también están
lidiando con sus propias problemáticas de abuso doméstico. Entonces, se puede, el espacio de la distribución de alimentos se puede dar para conversar con diferentes personas y establecer también este canal de comunicación y poder quizás guiarles a recursos que uno ya conoce anticipadamente. Por Wow. eso le agradecemos mucho este espacio que en español, porque muchas veces los medios en español difunden noticias divisoras, ¿verdad? Siguen el esquema de nuestros alders, ah, que supuestamente son progresivos o socialistas, y lo único que están haciendo en este momento es dividirnos entre la comunicación negra y la comunicación café, los afroamericanos y los mexicanos. Entonces es bien importante medios como este que nos dejen hablar en español para que la gente que habla español se entere, sepa que sí es posible convivir, sí es posible estar en comunidad y sí es posible que nosotros también ayudemos a nuestros hermanos. Nuevamente, esta es una invitación a la empatía, a ser una comunidad, a ser una comunidad en conjunto, como lo comentaba Carolina, una colectividad y cómo aprender a ser solidarios. Hablábamos también un poco sobre fondos. Algunos estados o algunas ciudades están recibiendo fondos. ¿Creen que en algún futuro pueda Chicago ser parte de esos fondos, o cómo podemos exigir fondos federales para que pues para que apoyen? Sabemos que a partir de la pandemia cambió todo, los grupos de ayuda mutua surgieron y se vio la necesidad de tenerlos, ya que los fondos no llegaban a nuestras comunidades, la escasez de servicios, de comida, se hizo más tangente. Entonces, no sé, ¿a qué Bueno, muchos vamos? de esos fondos llegaron a comunidades, pero no a todas las comunidades, porque comunidades undocumentadas no recibieron ese apoyo, no recibieron ese cheque del gobierno, ¿verdad? Hay gente que tiene aquí muchos años viviendo y no recibió esa ayuda de la presidencia. Y ahora, ¿cómo Pensamos podemos exigir que lleguen esos fondos a nuestras comunidades? luchando, peleando, informando, ah, haciendo foros como este, haciendo asambleas comunitarias, exigiéndole a nuestros líderes, ¿verdad? Locales, como a nuestros personas alder del concilio, empezando por ahí, a tu senador local, de ahí que ellos lleven la voz al mayor y el mayor que lo lleve. Somos muy pequeños, pero si nos juntamos, somos más que ellos. Exigiendo, podemos lograr las cosas. También hacer notar que ya el alcalde aprobó un fondo millonario, porque es un gran eh, monto que se le va a destinar a estos campamentos militarizados de Garda World, que van a ser para movilizar ahí a la gente recién llegada. Digamos, estamos hablando de la actual crisis que está enfrentando la ciudad como Chicago y otras llamadas santuario. Pues empezar por ahí, oponerse y movilizarse y que ese dinero de verdad vaya a las comunidades ya mencionadas que han estado peleando por una vivienda digna, vivienda para todos, vivienda pública accesible para todos. Y pues, ¿cómo exigirles? Pues en la calle, en la calle se han dado las mayores luchas en esta ciudad. Pues el día de hoy estamos platicando con Carolina y Gerardo de parte de la organización Food Not Bombs de Rogers Park, un grupo de base de ayuda mutua por más de una década y que han rescatado comida, la distribuyen a sus comunidades locales sin ningún compromiso. Ellos creen que toda la gente merece comida en cualquier circunstancia de la vida. Ellos nunca van a pedir ninguna identificación, firma o prueba o ningún otro tipo de prueba para poder proveer la comida. Y este colectivo es autónomo, está luchando en contra de un sistema capitalista que manufactura
la escasez y el hambre. Entonces, nada, por último, antes de despedirnos, nuevamente sé que trabajan con algunos restaurantes y tiendas de supermercado para trabajar mano a mano para poder distribuir esa comida. ¿Algo más que quisieran comentar a partir de esto? ¿Algún mensaje para algunas quien quisiera, si yo tengo un restaurante, cómo podemos, qué es lo que se necesita o qué es lo que piden para poder ustedes proveer a más personas? Y nos gustaría que los restaurantes o tiendas mexicanas alrededor de Chicago se abran su corazón y contribuyan a estas causas. Hemos notado que muchas veces ellos no contribuyen con nosotros, pero hay una ley del buen samaritano, nosotros les podemos proveer, y que ellos pueden, esas donaciones, ingresarlas a sus impuestos, ¿verdad? Pero no es algo que nos están ayudando, pero ellos también van a recibir una paga al final del año, por ejemplo. Muchos otros restaurantes, tiendas no lo hacen nada más por ayudar, pero si alguien quiere recibir esa información, nosotros se la podemos proveer para que así nos compartan lo que van a tirar a la basura. Nosotros lo que estamos haciendo es rescatar esto en vez de ser tirado, rescatarlo y distribuirlo. Muchísimas gracias el día de hoy por acompañarnos, Gerardo, Carolina, Ashley también, que nos acompañó en la primera parte de este programa. Y bueno, solo para recordar sus redes sociales y a dónde pueden localizar o tener más información sobre Food Not Bombs de Rogers Park. Su Instagram es Rogers Park Food Not Bombs, y para poder recibir o para poder dar algún tipo de donativo, pueden visitar la página opencollective.com/Rogers-Park-FNB. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Gerardo, Carolina, Ashley. Mi nombre es Stephanie Manríquez. Esto es el Mutual Aid Report, el reporte de ayuda mutua, aquí en Lumpen Radio. Nos vemos en nuestra próxima edición. Hasta pronto.